Bienvenidos una semana más a este canal. Hoy os traigo pues un temazo. Es una cosa de la que se habla mucho y el otro día hice una encuesta en Instagram porque escribí 4 guiones para YouTube y este fue el que más gustó. Una encuesta para el orden, ¿no? En plan ¿de qué hablo primero? Y la gente votó mucho el sentido de la justicia en las personas con altas capacidades. Y yo dije, es que es una unpopular opinion. Y es que esto es algo de lo que se habla mucho y cuando vemos listados de características de personas con altas capacidades, empezando por los listados de alumnos con altas capacidades, ¿no? Que podemos ver en formaciones más para docentes, etcétera, sin ir más lejos en este libro mismamente, nos lo mencionan así, aunque no específicamente sentido de la justicia. Entre las características generales del alumnado con altas capacidades incluyen inusual profundidad y sensibilidad emocional, presentan sentimientos y reacciones intensos, son muy sensibles. Y es que, como he comentado en algunas ocasiones, estos listados de características tienen sus pros y sus contras. Y es que si cogemos ciertas características que se atribuyen a la alta capacidad de manera aislada, podemos confundir a cualquier persona sensible ante las injusticias con una persona con alta capacidad intelectual. El tema de esto es que se vende muchas veces esta idea del sentido elevado de la justicia en las personas con altas capacidades desde un punto de vista muy romantizado, por así decirlo. Y lo que quiero dejar claro en este vídeo, o la idea que quiero desarrollar, se basa en 4 puntos principalmente. El primero, que ser una persona con altas capacidades intelectuales no es sinónimo de ser buena persona. ¿Qué pasa? Que cuando se atribuye este sentido de la justicia, elevado sentido de la justicia, se atribuye en ocasiones esa superioridad moral que puede hacernos caer en el error de pensar que una persona con alta capacidad siempre va a ser estupenda y maravillosa y buenísima persona, cuando no es así. Hablaremos de esto más adelante. El punto número 2 es que el sentido de la justicia no es el mismo para todos. El punto número 3, ya lo he mencionado en el primero, puede incitar a conductas de superioridad moral que tienen que ver con el narcisismo. Y en cuarto lugar es que dificulta y no fomenta para nada el pensamiento crítico. Esto que estoy diciendo son los errores en los que creo que podemos caer si nos aferramos a esta idea de las personas con altas capacidades intelectuales como seres de luz maravillosos, cuando hay pues de todo en esta vida. Empecemos por el primer punto. Ser una persona con alta capacidad intelectual no es sinónimo de ser buena persona. Y cuando se romantiza el sentido elevado de la justicia y se atribuye a una característica casi exclusiva, que este es el problema, de la alta capacidad intelectual por sí misma, tomada de manera aislada, se fomenta una idea que no es real, o que no tiene por qué serlo. Creo que a veces hablar de alta sensibilidad en ciertos términos no favorece para nada al colectivo de altas capacidades intelectuales. Y ojo, que yo me identifico con la idea romántica de las altas capacidades porque yo me considero pues una persona maravillosa. Claro, ¿por qué no decirlo? Pero no soy mejor que nadie, ni merezco más que nadie, ni mi sentido de la justicia es mejor o más elevado que el de la persona que tengo enfrente, aunque esa persona no tenga altas capacidades. Por mucho que yo sea capaz de argumentar y de razonar y de ver las cosas con cierta profundidad, no quita que pueda equivocarme. Y ya no solo eso, que mi punto de vista sea distinto al de otra persona, no hace que mi opinión o lo que yo pienso, por muy argumentado que esté, sea más válido que lo que opina la otra persona. Por otra parte, con respecto a esta idea romantizada de la sensibilidad ante las injusticias, podemos caer en el error de confundir alta capacidad intelectual con alta sensibilidad. Por ejemplo, cuando pensamos en los niños. Aunque la alta sensibilidad sea frecuente en las altas capacidades intelectuales y para muchos, que no todos, los expertos, está ligada a la alta capacidad, no es exclusiva de las personas altamente inteligentes. Es decir, que no solamente las personas altamente inteligentes son muy sensibles. Somos sensibles de otra manera, así es como lo explicaría yo. Pero no es mejor ni es más, es diferente. Porque a lo que voy, estos mensajes de este sentido elevado de la justicia que los niños con altas capacidades tienen desde muy pequeños, con palabras o preguntas del tipo es que esto no es justo, es que me parece injusto no sé qué, es que no sé cuántos, o niños sensibles que lloran cuando un animal sufre. Este tipo de conductas pueden englobar a muchos niños, no solo a niños con alta capacidad intelectual. De hecho, aquí diría en este punto que cuando somos adultos nos volvemos estúpidos todos y perdemos esta sensibilidad que realmente tienen los niños frente a cierto tipo de cosas que nosotros ya
no tenemos, porque estamos como muy machacados por la vida, culpa de esta sociedad. Y yo, por ejemplo, que he trabajado con niños, lo he visto, o sea, yo he visto esa sensibilidad de los niños, he visto esos niños que lloran por injusticias, que tienen muchísima empatía y no son niños que tuviesen alta capacidad intelectual solamente, aunque sí pudiera verlos. Por eso es importante cuando se habla de ese sentido elevado de la justicia, verlo en conjunto con todas las características que se atribuyen o que tienen que ver con la alta capacidad intelectual. De manera aislada, no es ningún tipo de señal. Es una señal de que un niño es sensible porque es humano y empático y todavía tiene esa sensibilidad que deberíamos tener pues muchos. ¿Qué otras características asociadas pueden ser estas? Pues la capacidad de razonamiento, el vocabulario, comparación con los niños de su edad, la forma de expresarse que parece un viejuno, ¿no? A lo mejor el niño parece que tiene 30 años y tiene 10, por esa forma de expresarse que tiene, los temas que son inusuales, son temas quizá más adultos o más complejos, pero en fin, que la frase mamá no es justo, la van a decir pues cualquier tipo de niño, que la sensibilidad ante las injusticias lo va a decir cualquiera, y que cuando se atribuye ese sentido elevado de la justicia a las personas con altas capacidades y lo atribuimos también a adultos, pues podemos caer en el error de pensarnos que somos más maravillosos y más buenas personas que el resto de seres humanos. Lo que nos sucede muchas veces es que a lo mejor las cosas que nos preocupan son diferentes a lo que vemos en nuestro entorno y eso hace no encajar, pero eso no quita que al resto de personas les preocupen otras cosas que a lo mejor tú no estás teniendo en cuenta, ¿sabes? No sé si sabéis por dónde voy, si me estoy explicando correctamente. El segundo punto es que el sentido de la justicia no es el mismo para todos, que esto tiene que ver, liga un poco con lo anterior, y esto quienes os relacionáis más con otras personas con altas capacidades, más habitualmente, y habéis conocido a más personas adultas con altas capacidades, sabréis perfectamente que puede haber dos personas con altas capacidades que tengan puntos de vista absolutamente opuestos sobre un tema y pueden estar luchando por causas muy opuestas entre sí. Esto es algo pues normal, pero de nuevo liga un poco con esta idea de asociar el sentido elevado de la justicia, porque muchas veces lo he visto con ese adjetivo, sentido elevado. Elevado da como unas ínfulas de que es superior al del resto. Entonces, cuando nos enfrentamos con dos sentidos de la justicia opuestos en dos personas con altas capacidades que tienen un sentido de la justicia elevado, ¿cuál es más elevado? No sé si entendéis, este vídeo es un poco reflexivo y un poco crítico sobre este asunto. Porque ¿qué es justo y qué no? Claro, ¿qué es bueno y qué es malo? Porque claro, yo sé que mis valores son los buenos, pero es que tú vas a pensar que los tuyos son los buenos y a lo mejor son al revés que los míos, ¿entiendes? Este punto que he puesto separado por conveniencia un poco está muy ligado, aparte de con el anterior, con el siguiente, porque todo tiene que ver en esta vida, ¿no? Todo... O más bien, el segundo es consecuencia del primero y el siguiente punto, digamos que es consecuencia de este. El tercer punto es, como he comentado al principio, que este tipo de mensajes que tienen el adjetivo del elevado sentido de la justicia incita a esa superioridad moral de una persona con alta capacidad intelectual. Y en este punto tengo que hacer una recomendación, que es el libro de Maribel Rodríguez, Cómo liberarnos del narcisismo, que todavía no lo he leído, pero lo tengo pendiente y no voy a decir por qué. A ver si, ¿no? Con esta pista sabéis lo que hay detrás de esta recomendación. Estad atentos. Podemos caer en el error de que por tener altas capacidades y razonar más, o tener más vocabulario, o poder llegar más en profundidad a las cosas, a las ideas, nuestro sentido de la justicia es más válido que el de otros y eso nos pone en esa superioridad que no es real, porque ligado con lo anterior, tu sentido de la justicia es más válido que el de otra persona por el simple hecho de que esa persona no tenga alta capacidad intelectual, porque por otra parte el hecho de que tú seas capaz de darle más vueltas a un tema y de llegar más a la profundidad de las cosas no significa que esa profundidad a la que estés llegando sea acertada. Es decir, tú puedes hacer un razonamiento sobre un tema y estar equivocado, por muy argumentado que esté. Vamos, que nuestro sentido de la justicia no es per se más elevado o mejor que el de otra persona. Porque tal y como yo lo veo, aquí lo importante de ese sentido elevado de la justicia no tiene que ser el foco solamente, tus argumentos, tu capacidad de razonar, sino también cómo se relaciona ese sentido de la justicia con habilidades sociales que tienen que ver con escuchar activamente los puntos de vista del otro y aprender de ello, aceptar que el otro no tiene por qué estar de acuerdo contigo, incluso valorar lo enriquecedor que es
que alguien te lleve la contraria y poder hacer el ejercicio de tomar distancia de tu propio sentido de la justicia y de tus propios valores para tratar de entender los de la otra persona, por muy difícil que a veces nos pueda resultar y por mucho que atente contra nuestro ego. Por eso en este punto quería recomendarte el libro de Maribel, porque creo que puede ser muy interesante para pensar en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo liberarnos de esos rasgos narcisistas en nosotros mismos, a la vez que también ofrece herramientas para identificar conductas narcisistas en otra persona que intenta hacernos daño, ¿no? Está como esa doble parte y luego además habla del narcisismo de algunos padres de niños con altas capacidades, que es la parte en la que yo creo que el hablar de este elevado sentido de la justicia se nos puede ir de las manos y puede provocar que haya ciertas familias que eduquen a su hijo desde esa superioridad moral. Y creo que está bien ser críticos con este tema, sobre todo con uno mismo, como padre, madre, como profesional, como divulgador de altas capacidades y como tú mismo o tú misma, yo misma, Sandra Medina. Y esto me lleva pues al punto 4, el pensamiento crítico. Y es que esta superioridad moral por la idea de que el sentido de la justicia es más elevado en las personas con altas capacidades impide el pensamiento crítico. Porque hay otra característica muy interesante que se suele relacionar mucho con esta y que también se romantiza en las altas capacidades, es la impulsividad. Y además se romantiza excesivamente. Porque cuando a mí algo me parece injusto, yo de manera impulsiva, pues me voy a cagar en todo lo cagable, si es que es normal. Y lo primero que me va a salir va a ser criticar ese hecho muchas veces de manera poco asertiva. Y un ejemplo es algo de lo que voy a hablar en el vídeo de la semana que viene, de cómo reaccionamos ante las críticas hacia las personas con altas capacidades o hacia otros colectivos en redes sociales. Y lo primero que nos sale cuando, por ejemplo, un programa de televisión que ven muchísimas personas tiene una tertulia de cuñados y uno de esos cuñados dice: es que ahora los padres quieren que todos sus hijos tengan altas capacidades. Pues a lo mejor a mí esa persona que estoy viendo me cae mal, me parece injusto y creo que hace mucho daño ese comentario, y lo primero que voy a hacer, si no uso mi pensamiento crítico, es a degüello. Es que como dices eso, que sepas que las altas capacidades tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Pero a veces merece la pena tomar distancia y no resolver o no atacar o no ir de justicieros en un primer momento. Dejar reposar el asunto y pensar cuál es la mejor manera de abordarlo. Lo que creo es que atribuir este tipo de características que tienen que ver con el sentido de la justicia y cómo reaccionamos cuando nos tocan nuestros valores o lo que creemos que es injusto para nosotros, puede estar fomentando o justificando conductas que pueden no ser del todo adecuadas y que tienen que ver con esta impulsividad. Porque si yo no pienso cómo voy a comunicar mi malestar frente a algo que yo considero injusto, es muy probable que con mis actos pueda hacer daño a otras personas. Y al final tampoco estoy siendo mejor que la persona que está cometiendo la injusticia. Esto evidentemente lo estoy diciendo muy en general. Con el vídeo de la semana que viene creo que se va a entender mejor. Pero en fin, que todo esto puede hacernos caer en el error de decir: es que yo soy así, yo soy impulsivo. Bueno, yo también, pero me lo gestiono, o lo intento, porque además yo lo soy, lo sigo siendo, me pasa muchas veces, pero son cosas que poco a poco hay que ir trabajando. Tampoco hay que culparse si un día pues te sale ir a degüello contra lo que sea que te estén diciendo, pero es muy interesante tener ese pensamiento crítico en el sentido de no atribuir a un yo soy así, es que soy muy impulsiva y entonces me pongo como una loca a decirte por qué me parece injusto lo que estás haciendo, cuando a veces merece la pena parar un poco, no reaccionar en un primer momento, hacer autocrítica y valorar desde una perspectiva más amplia esa situación para responder de una manera más asertiva y no desde la impulsividad. En fin, que esto yo lo veo equivalente a la frase de es que soy muy sincero. No sé si habéis caído con personas así, porque yo sí y no lo soporto. Así que si eres así, por favor, gestiónalo también, ¿vale? Porque es que me pone muy nerviosa. Es que yo soy muy sincera, así que te voy a decir algo que no es absolutamente nada necesario porque no te aporta nada, pero como yo soy muy sincera, lo suelto. Hay cosas que no siempre merece la pena tener que decir. Eso es así. Pues es que yo soy muy impulsiva es lo mismo. Haz autocrítica y sé consciente un poco de tus reacciones, de si merece la pena o no esa impulsividad, de cómo comunicar de la mejor manera posible y más respetuosa tu punto de vista. Y lo que ya he comentado, es que si alguna vez te dejas llevar por esta impulsividad, pues tampoco es cuestión de fustigarse, ¿no? Quizá podemos
aprovechar esas situaciones para reflexionar y pensar, vale, hice esto impulsivamente, pero me equivoqué. ¿Cuál es la mejor manera de reaccionar ante este tipo de situaciones en el futuro para poder la próxima vez pensar de manera crítica antes de intervenir? Intervenir de la manera más asertiva posible. Bueno, cebras, diamantes, seres de luz. Yo prefiero llamaros mentes caóticas, la verdad. Yo creo que está guay, ¿no? Porque así cualquiera que sea caótico cae aquí y se siente pues un poco a gusto, ¿no? Y nos liberamos así un poco de esa perfección que se nos atribuye muchas veces. Chica, que soy humana, puedo ser impulsiva, puedo ser desorganizada, pero también puedo gestionarme mejor para ser más organizada, para ser un poco menos caótica si me apetece, para ser menos perfeccionista, para ser menos impulsiva y un poquito de pensamiento crítico para todos, así un poquito en cada comida. Sobre todo de autocrítica. Dime qué opinas de todo esto en comentarios, cómo recibes o qué te parecen los mensajes excesivamente romantizados sobre la alta capacidad, si has considerado tu impulsividad a la hora de reaccionar como un rasgo tuyo inalterable que no se puede cambiar porque es que tú eres así, si este vídeo te ha hecho cambiar de opinión, si no estás de acuerdo conmigo, si estás harto de mí, no, eso no me lo digas, Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.